Continuaremos con la unidad 2, lenguaje de la computadora. Como vimos en el primer video, cuando teníamos un código de alto nivel y queríamos traducir ese código a un lenguaje assembly, lo que hacíamos era identificar las partes de ese código de alto nivel para determinar si estas partes son variables, si son constantes, si son registros o de qué forma este código de alto nivel va a ser representado en nuestro lenguaje assembly. Suponíamos, por ejemplo, que si teníamos dos variables b y c a las cuales las sumamos y las almacenamos en A, podíamos traducir este código de alto nivel a una instrucción de suma dentro de las instrucciones de suma de RISC-V, las cuales algunas podían operar con registros y otras podían operar con valores inmediatos. Si suponemos que b y c son registros, en este caso el registro x2 y el x3, y los sumamos, el valor de este resultado lo almacenamos en x1, x1 termina siendo quien almacena lo que se corresponde con A en el código de alto nivel. También habíamos visto que si teníamos instrucciones de alto nivel más complicadas, lo que se hacía en estos casos, estos códigos se partían en más de una instrucción, lo cual me permitía a mí ejecutar instrucciones más complejas. Por cualquier duda con este tema pueden repasar el primer video. También habíamos visto que las instrucciones que permitían acceder a la memoria de datos del procesador eran las instrucciones de tipo load o de tipo store. Las instrucciones de tipo load y tipo store necesitan, para funcionar, una dirección que corresponde al dato que voy a leer o escribir en la memoria de datos. Esa dirección se formaba a través de sumar una base más un offset. El offset viene impreso en la misma instrucción, es decir, que es un valor inmediato o constante que está presente en la instrucción, mientras que la base es un registro y podía ser cualquiera de los 32 registros que tiene RISC-V. Para formar la dirección, lo que se hace es sumar la base más el offset y de esa forma se obtiene dicha dirección. En el caso de load, lo que hace esta instrucción es a lo que esté almacenado en la dirección formada por la suma de 1 más x0, lo leo y lo guardo en el registro x3. En el caso de la instrucción store, lo que hago es a lo que esté almacenado en la dirección formada por 7 más lo que vale x0, en esa dirección voy a guardar lo que en este momento tengo almacenado en el registro x4. Vamos a continuar ahora y vamos a explicar un poquito mejor qué son estas constantes o valores inmediatos que aparecen, por ejemplo, en la instrucción load, en la instrucción store y también en las instrucciones de aritmética inmediata, como puede ser una suma inmediata. Decimos que estos valores se llaman constantes o inmediatos porque el valor en sí está disponible directamente en la instrucción. Es decir, la instrucción es una palabra de 32 bits donde va a estar almacenado qué tipo de instrucción es, cuáles son los operandos, etc. Y uno de esos operandos va a ser un valor inmediato que va a venir embebido en la propia instrucción. ¿Esto qué significa? Que el procesador no necesita buscar el operando en la memoria o en un registro, sino que lo tiene directamente disponible en la instrucción. En RISC-V, este inmediato es un número de complemento a 2 de una cierta cantidad de bits, que ya vamos a ver cuántos bits son. ¿Cuándo tengo yo uso de valores inmediatos? Supongamos un código de alto nivel, A más 4, lo quiero almacenar en A. En este código de alto nivel le estoy especificando un valor que es un valor constante que viene directamente en el código, en este caso el valor número 4. Si yo quiero ese número hacer que se sume a A, y suponiendo que A es un registro, en este caso en el ejemplo es x1, la instrucción que tengo que utilizar para este caso no es add, sino que ahora es addi, que es suma inmediata. La instrucción addi tiene el mismo formato que la instrucción add, con la diferencia que al final, en vez de utilizar otro registro más, tengo un valor constante o inmediato. En este caso, 4 más lo que haya en x1 se va a almacenar en x1. Vamos a ver entonces cómo se representan las instrucciones en una computadora, porque hemos hablado hasta ahora que la
de un código de alto nivel pasamos a un código de assembly. Hablamos que ese código de assembly tiene operandos, que tiene valores con los cuales la instrucción tiene que operar. Pero lo que no hemos dicho hasta ahora es cómo convierto ese código assembly, ese mnemotécnico de la instrucción más sus operandos, cómo lo convierto en hardware. Convertir esa instrucción en hardware significa que a cada campo de la instrucción, tanto al mnemotécnico como a los operandos, le tengo que asignar una cierta cantidad de bits. Y esa cierta cantidad de bits va a tener un número binario, es decir, van a ser ceros y unos, porque es en definitiva lo que entiende la computadora. RISC-V tiene la característica de que posee instrucciones de 32 bits, de 64 bits y también posee un subconjunto más pequeño de instrucciones de 16 bits. Nosotros vamos a estudiar únicamente las instrucciones de 32 bits porque son las de uso extendido, son las de uso más común de este tipo de arquitectura. RISC-V posee 6 formatos de instrucciones distintos, vamos a ir viendo algunos de ellos a lo largo de la materia. Bien, aquí tengo 3 tipos de instrucciones las cuales forman parte del set de RISC-V. Estas instrucciones son las instrucciones de tipo R o de registro, las instrucciones de tipo I o inmediato y las instrucciones de tipo S o storage, que ya vamos a ver de qué se trata. Si pueden ver en esta figura, las instrucciones de tipo R, I y S todas tienen 32 bits, es decir, si suman la cantidad de bits en cada uno de estos campos les va a dar 32 bits. Si se fijan, el código de operación u opcode siempre está a la derecha, es decir, en los bits menos significativos. Siempre tiene 7 bits. ¿Esto para qué? Porque hace que el set de instrucciones sea regular, y al ser regular se vuelve más simple y luego más fácil de implementar en el hardware. También vemos que para el caso de las instrucciones tipo R aparece aquí un campo que se llama RD. También para las instrucciones de tipo I, RD significa registro de destino. Es el registro donde se van a almacenar valores resultados de una operación o de una lectura de memoria. Mientras que la instrucción tipo S ya no tiene el campo de 5 bits que se llama RD, sin embargo se llama immediate del bit 4 al 0. Ya vamos a ver por qué del bit 4 al 0 los tenemos acá y del bit 11 al 5 los tenemos acá. Después tenemos en las tipo R y en las tipo I el campo función que ocupa 3 bits. Estos son campos de función especiales que tiene el set para extender el tipo de operaciones que aparecen en el opcode. Por ejemplo, un opcode de 7 bits me permite 2 a las 7 instrucciones, pero si yo, por ejemplo, utilizo el mismo código de operación para todas las instrucciones aritméticas, luego a través del campo función 3 y del campo función 7 puedo extender la cantidad de operaciones aritméticas que tengo, que puedo seleccionar dentro del mismo set de instrucciones. Luego también aparecen el registro fuente 1 y también aparecen en la instrucción de tipo I y también aparece en la instrucción de tipo S. Si se fijan bien, si bien acá en el dibujo están desfasados, si se fijan bien, en realidad estos 5 bits, estos 5 bits y estos 5 bits ocupan exactamente el mismo lugar dentro de la palabra de 32 bits. Aquí en el dibujo están desfasados, hubiera sido más cómodo que estuvieran en la misma columna, pero ocupan el mismo lugar dentro de la palabra de 32 bits. Al igual que el opcode ocupa el mismo lugar, todo a la derecha, el RS1 ocupa el mismo lugar dentro de los 32 bits. ¿Eso para qué? Nuevamente, para favorecer la simplicidad, para luego poder convertir esto en hardware de manera más sencilla. También vemos que las tipo R y las tipo S tienen el registro RS2. RS es de Register Source y quiere decir registro fuente. Uno es el registro fuente 1 y el otro es el registro fuente 2. Vemos que tanto las instrucciones tipo R como las tipo S tienen registro fuente 2
y que las tres instrucciones, la R, I y S, tienen el registro fuente 1. Por último, las tipo R tienen un campo de función de 7 bits, también para extender las funcionalidades del set de instrucciones. Y vemos que las instrucciones de tipo I tienen un campo de 12 bits llamado inmediato y otro campo de 7 bits también llamado inmediato para las tipo S. ¿Qué significa esto? Significa que tanto las tipo I como las tipo S pueden incluir dentro de la misma instrucción un valor constante o inmediato de 12 bits. En esta instrucción, en las tipo I, estos 12 bits están disponibles directamente en la misma posición, mientras que en estas instrucciones, en las tipo S, están separados en dos partes, del bit 11 al 5 en una parte de la instrucción y del bit 4 al 0 en otra parte de la instrucción. ¿Esto para qué? Nuevamente para favorecer la regularidad dentro del set de instrucciones, para que el registro S1 esté siempre en el mismo lugar y el registro RS2 esté también siempre en el mismo lugar para las instrucciones de tipo R y las de tipo S. Algo que quiero destacar acá en este diagrama es que cada uno de estos campos representa dentro del diseño del hardware del procesador un cable. Representa cables que transmiten información. Si son 5 bits, son 5 cables que están en algún lado. Y el objetivo principal de esta materia es que nosotros podamos traducir estos campos que aparecen aquí en la instrucción a cables y a bloques que conectan partes del procesador dentro de la microarquitectura. Por ejemplo, veamos aquí algunas instrucciones y cómo se reparten los campos. La instrucción de suma o la instrucción de resta son instrucciones de tipo R, porque operan únicamente con registros. Si vemos aquí, el código de operación de ambas instrucciones es el mismo, si bien son dos instrucciones diferentes. Por lo que dije al principio, es posible, utilizando los campos de función, aumentar la cantidad de instrucciones disponibles dentro del procesador utilizando el mismo código de operación. En este caso, las instrucciones de tipo R aritméticas tienen todas el mismo código de operación y utilizando el campo de función 7 puedo distinguir entre una suma y una resta. Como ven aquí, este bit es distinto para ambas instrucciones. Los campos de registro fuentes están siempre en el mismo lugar para ambas instrucciones. El campo de función tiene un valor de 0 y el campo del registro destino también está siempre en el mismo lugar para ambas instrucciones. También vemos, por ejemplo, que una instrucción de suma inmediata, es decir, una instrucción que suma el valor almacenado en un registro más un valor inmediato de 12 bits y lo almacena en otro registro, esta instrucción es de tipo I. Las instrucciones de tipo I, como habíamos visto, tenían el campo de constante, es decir, el campo de valor inmediato, todo contiguo dentro de los 12 últimos bits, es decir, los 12 bits más significativos de la instrucción. Habíamos visto también que tiene un registro fuente y que tiene un registro destino. Esta instrucción, ¿qué hace? Sumar lo que hay en la dirección del registro fuente aquí al valor constante y almacenarlo en el valor del registro destino. La instrucción de load, es decir, aquella instrucción que tiene que ir a la memoria de datos y traer un valor y almacenarlo en un registro, también utiliza un valor constante, con la diferencia de que ahora ese valor constante en realidad representa un offset dentro de la dirección. Este valor va a ser sumado al valor que esté almacenado en el registro fuente 1 y con eso vamos a formar la dirección de lo que queremos leer en la memoria. Lo que leamos en la memoria lo vamos a almacenar en la dirección del registro de destino. Y hasta aquí quiero comentar algo. Como dije al principio de esta unidad, el RISC-V tiene 32 registros. 2 elevado a la 5, es decir, 5 bits, es 32. Y esta es la razón por la cual los campos de registro fuente 1, registro fuente 2 y de registro destino, todos estos campos tienen 5 bits.
Porque estos campos son los que me dicen la dirección del registro. Ya vamos a ver que esto dentro del procesador significa un cable de 5 bits que se utiliza para direccionar físicamente al banco de registro. Luego tenemos las instrucciones de tipo S, y la más clara de ver es la instrucción de store, que es aquella instrucción que toma un valor que está almacenado en un registro fuente y lo almacena en una dirección calculada como un valor constante, que ahora ese valor constante va a estar partido en dos partes, pero lo que voy a hacer es unir esto, concatenar estos dos valores, la primera parte del inmediato, es decir, la parte más significativa del inmediato con la parte menos significativa del inmediato. Ese valor lo voy a sumar a lo que tengo almacenado en el registro fuente 1 y con eso voy a formar la dirección a donde quiero escribir. ¿Qué es lo que quiero escribir? Lo que está en este momento almacenado en el registro 2, es decir, el registro fuente 2. Voy a sacar el valor que está almacenado en el registro fuente 2 y lo voy a guardar en la memoria de datos en la dirección formada de la manera que les expliqué recién. Ahora, para que vean que esto no es algo que inventó RISC-V, sino que es algo que se viene usando hace muchos años, aquí tengo como ejemplo otros sets de instrucciones de procesadores que son mucho más conocidos, como los procesadores ARM que utilizamos actualmente hoy en día en nuestros celulares, tablets, hasta incluso hay computadoras con estos procesadores. Por ejemplo, el set de instrucciones ARM V8 y el subconjunto de ese set que se llama leg V8 utiliza los mismos campos donde tiene códigos de operación, tiene registros fuentes, dos registros fuentes, un registro de destinos, un valor constante. En MIPS también, en MIPS tenemos un código de operación, dos registros fuentes, un valor de destino, una constante y otro código de operación que extiende. Para la ARM pasa exactamente lo mismo. Y si se fijan, en todos los sets de instrucciones, todas las variantes de las distintas arquitecturas, se mantiene la regularidad dentro del set de instrucciones. ¿Qué significa esto? Que en LEGV8, un set de instrucciones determinado, el código de operación en las instrucciones de tipo de registro a registro está siempre en el mismo lugar. Está acá, desde el bit 31 al bit 21. Para las de transferencia de datos también. Vamos a ver ahora otros tipos de instrucciones, por ejemplo las instrucciones de branch, las instrucciones que permiten bifurcar dentro del programa. El código de operación sigue estando en el mismo lugar, y lo mismo para las otras arquitecturas. Esto, como siempre digo, ¿para qué? Para que la regularidad se mantenga dentro del set de instrucciones y luego me permita asignarle cables a esas posiciones de la instrucción más fácil dentro del procesador. Vamos a ir viendo ahora algunas instrucciones, por ejemplo las instrucciones de tipo R, y vamos a ir explicando qué significan cada uno de estos campos dentro de la instrucción. Las instrucciones de tipo R tienen tres operandos. Esos tres operandos son registros, son valores que están almacenados en un registro. Pero aquí RS1, RS2 y RD no son los registros en sí, sino que son la dirección del registro con el cual tiene que operar la instrucción. ¿Qué más tiene esta instrucción? Tiene código de operación, como habíamos dicho al principio, y una función, puede ser función 3 o función 7, las cuales le permiten a la instrucción determinar qué tipo de operación es, si es un shift, qué cantidad se va a shiftear, que eso es el shift amount, entre otros parámetros. Veamos esto con un código de ejemplo. Supongamos que tenemos aquí la instrucción suma, donde queremos sumar x2 más x3 y almacenarlo en x1. Aquí abajo he representado la instrucción cambiando x1, x2 por x3 por suma de registro fuente 1 más registro fuente 2 y almacenador en registro de destino. Esta nomenclatura es para que sea más fácil la programación en el assembly del procesador. Sin embargo, debido a que nosotros hemos definido este formato para la instrucción de tipo R, los registros me quedan en posiciones diferentes. Estas posiciones no son caprichosas, lo vamos a ver en la siguiente unidad. Estas posiciones están puestas así para que luego, cuando traduzco esto a hardware, me sea más fácil conectar las partes del procesador.
¿Qué pasa con las instrucciones de tipo I? Las instrucciones de tipo I tienen dos registros operandos, el registro fuente 1 y el registro de destino, y un valor inmediato de 12 bits que se encuentra aquí en los 12 más significativos de la instrucción. Tiene otros campos más, como el código de operación, el campo de función 3, y en estos casos la operación se define completamente por el opcode. Luego, el campo de función 3 le va a decir a la ALU cuál es el tipo de operación que tiene que realizar. Un ejemplo de instrucción tipo I es la instrucción de loadWord. Aquí, por ejemplo, puse un loadWord donde voy a leer lo que está almacenado en la dirección 32 más 0 y lo voy a almacenar en el registro X2. En este caso, el registro de destino, fíjense que está en el mismo lugar, ocupa los mismos 5 bits que en las instrucciones de tipo R. El valor inmediato está aquí y el valor de registro fuente 1 también está en la misma posición que en las instrucciones de tipo R. En cambio, para las instrucciones de store la cosa cambia, porque para las instrucciones de store el tipo de instrucción es completamente distinto. No es este mismo el formato de la instrucción, sino que cambia. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Por qué cambia el formato de instrucción? Porque el registro fuente 1 y el registro fuente 2 son los que necesita ahora esta instrucción, porque necesita un registro para leer y ese valor almacenarlo en la memoria, y necesita otro registro más para leer, sumarle el inmediato y formar la dirección donde quiero escribir. El registro fuente 1 se tiene que mantener en el mismo lugar. Y para que el registro fuente 2 se mantenga en el mismo lugar que los otros tipos de instrucciones, por ejemplo la tipo R, eso me corta el inmediato y me quita 5 bits del inmediato. Pero como esta instrucción no necesita de registro de destino, puedo reemplazar lo que antes había acá por utilizar la posición del registro de destino como los 5 bits menos significativos del inmediato. Por eso es que en esta instrucción está separado el inmediato en dos. ¿Para qué? Para que el registro fuente 2 se mantenga en la misma posición que las demás instrucciones. Nuevamente les comento que más adelante vamos a ver por qué estas instrucciones están partidas de esta forma, y esto se debe a una facilidad luego en la asignación de cables y de piezas de hardware en el diseño del procesador. Bien, existen distintos tipos de instrucciones dentro de un procesador que también me permiten hacer lo que se llaman saltos o bifurcaciones. Esto es lo que distingue a una computadora de una simple calculadora que realiza una computación secuencial. Una computadora puede, además de sacar cuentas, saltar dentro del mismo programa, repetir de diferentes secuencias, ir y moverse de una posición a otra de la memoria del programa utilizando lo que se llaman instrucciones de salto o instrucciones de bifurcación. Existen dos tipos de saltos: los saltos condicionales, es decir, aquellos saltos que se van a efectuar si se cumple una determinada condición, que puede ser saltar si es igual, saltar si no es igual, saltar si es menor que, saltar si es mayor que. Menor que, igual que, ¿qué cosa? Registros. Vamos a comparar valores en registros, y si se cumple la condición vamos a saltar. ¿A dónde vamos a saltar? A una dirección. Y si no se cumple la condición, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ejecutar la instrucción que sigue. Y después existen saltos incondicionales, es decir, que cuando el procesador llega a una instrucción de salto incondicional, salta sí o sí, no importa qué pase después de esa instrucción, el procesador salta. Bien, vamos a ver, por ejemplo, en RISC-V existe la instrucción branch on equal. Branch on equal lo que hace es saltar si dos registros son iguales. Es decir, lo que hace es toma dos registros, los resta uno con el otro, y si el resultado de la resta es igual a 0, se levanta una banderita, es decir, se levanta un flag, y eso hace que el procesador salte a una determinada dirección. ¿A qué dirección? A una dirección que va a estar determinada por
un valor inmediato que aparece aquí en la instrucción. Este valor inmediato lo que va a hacer es, como los valores inmediatos habíamos dicho que tenían 12 bits, no cubre todo el espacio de direccionamiento del procesador. El procesador tiene 64 bits de direcciones. Entonces, para poder saltar, lo que hace es tomar la posición actual del contador de programa. Ya vamos a ver más adelante qué es eso y qué representa. Tomar la dirección actual del contador de programa y sumarle cuál es el offset, es decir, la cantidad de salto que quiero efectuar. Ese número puede ser positivo o negativo. ¿Esto qué me permite? Que el programa puede saltar hacia adelante o hacia atrás. Pero como además el procesador direcciona de a bytes, cuando yo coloco aquí un 25, en realidad voy a estar saltando 100 posiciones en la memoria de programas, ¿sí? Porque acuérdense que cada instrucción tiene 32 bits y ocupa 4 lugares de la memoria de programa. Eso para el caso de la instrucción branch on equal. La instrucción branch not equal es la contraria de branch on equal, es decir, salta si la comparación no da igual a 0 y la dirección de salto se forma exactamente igual. Luego tenemos dos instrucciones más, que son la instrucción jump and link o HAL. La instrucción jump and link lo que hace es saltar de manera incondicional, y lo que hace es saltar a la dirección del program counter más este número por 4. En este caso es program counter más 10.000. Y lo que hace además es, en el registro X1, que viene aquí como parte de uno de los operandos de la operación, de la instrucción, es guardar el valor actual del program counter más 4. Esto que me permite que si yo me muevo hacia adelante o hacia atrás en el programa, tengo almacenado en el registro X1 cuál era la instrucción que seguía después del salto. Tener la dirección que almacenada que venía después del salto me permite retornar y volver y continuar ejecutando el programa en el mismo punto que lo dejé. Y luego también está la instrucción jump and link register, la cual me permite, en vez de saltar a la dirección del program counter más un valor constante, voy a saltar a una dirección que es la que esté almacenada en un determinado registro, en este caso en el registro X2, más el valor constante que le pongo adelante. Y además, cuando realizo este salto, en el registro X1 voy a guardar la dirección de la instrucción que seguía después del salto, es decir, la dirección del program counter más 4. Bien, habiendo visto las estructuras branch, on equal, not equal y jump and link y jump común, jump and link register, vamos a ver ahora cómo se traducen sentencias de alto nivel como estructuras de tipo if, estructuras de if-else, loops y for loops en un lenguaje de alto nivel, cómo se traducen a RISC-V. Bien, tenemos aquí un if, una condición de alto nivel. En este caso es un código escrito en Python para no utilizar siempre C. Aquí pongo un ejemplo de Python. Tenemos una condición que es que si I es igual a J, entonces este código va a ejecutar G más H. Y sin importar lo que pase, es decir, sin importar si se cumple o no esta condición, luego de que se evalúe este if, se va a realizar f menos i. Entonces, lo primero que hacemos aquí es asignar las distintas partes del código de alto nivel a registros dentro de el assembly de MIP, de RISC-V. En este caso vamos a decir que f va a ser x1, que g va a ser x2, h x3, i va a ser x4 y j va a ser x5. Entonces lo primero que tengo que hacer es ver qué estructura de control me permite a mí realizar esta instrucción. Yo lo que voy a hacer es proponer un branch si no son iguales, es decir, comparar i con j, y si no son iguales lo que voy a hacer es saltearme esta instrucción de aquí. Esto lo podemos ver acá en el ejemplo en el assembly,
donde yo lo que hago es comparar x4 con x5 y con j, y si no son iguales voy a saltar, y cuando escribo assembly no escribo direcciones directamente, sino que lo que hago es escribir etiquetas. Aquí coloco una etiqueta x1, y lo que me está diciendo este assembly es, si x4 no es igual a x5, salta a esta etiqueta. Si salta a esta etiqueta, esta instrucción que está aquí en el medio nunca se ejecuta. Lo cual es lo mismo que evaluar esta condición, y si esta condición es verdadera, entrar al if, y si no, saltar el if. Bien, si 4 y 5 son iguales, entonces no va a saltar. Si no salta, lo que hace esta instrucción es ejecutar la instrucción que sigue después. Esa instrucción que sigue después es x2 más x3, lo almaceno en x1, es decir, g más h lo almaceno en f. Y luego, sin importar lo que pasó en las dos instrucciones anteriores, realizo la resta de f menos i. Veamos ahora un código de alto nivel. En este caso, este código vuelve a ser un código en C, donde lo que hago es evaluar si i es igual a j, hago g más h y lo almaceno en f, y si no, hago f menos i. Ahora fíjense que esta condición no siempre se va a ejecutar. Esta condición se va a ejecutar únicamente si no se cumple esta condición. Al mismo código que teníamos en el ejemplo anterior, ahora le tengo que agregar algo más. Le tengo que agregar que si la condición se cumple, es decir, que estos dos no son iguales, voy a saltar a la parte del else del if, que es lo que está aquí en la etiqueta. Pero si la condición sí se cumple, es decir, si estos dos no son iguales, si estos dos son iguales, voy a entrar a la parte del afirmativo del if y se va a ejecutar esta suma. Pero como ahora esto no se tiene que ejecutar si se ejecuta esto, dentro de esta porción del código lo que voy a hacer es saltar a otra parte del programa que me permita evitar que se ejecute esta instrucción. Para eso puedo utilizar una instrucción de tipo HAL, un salto incondicional, que salte aquí y me permita evitar esta instrucción de acá, y luego vienen otras instrucciones que continúan con la ejecución normal del programa. Bien, veamos ahora qué pasa si quiero ejecutar un código de un while, es decir, un bucle mientras que me permita, en este caso, determinar la potencia de x cuando 2 a la x es igual a 128. Bien, lo primero que tengo que hacer es, como en todo programa que estoy traduciendo de un código de alto nivel a un assembly, es asignarle valores a asignarle registros a las variables involucradas en el programa. En este caso voy a utilizar una variable que se va a llamar pau, ¿sí? A la cual la voy a ir registrando en x1. Voy a utilizar una variable x, la cual voy a utilizar x2. Y eso es todo lo que necesito en mi programa, porque mi programa tiene pau y tiene x, que es lo que necesito determinar. En este caso, pau tiene que llegar a 128. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un índice, en este caso va a ser x1, el cual lo vamos a inicializar con un valor de 1. También vamos a utilizar otro índice más que va a ser x2, que va a ser la x, que también lo vamos a inicializar en 0, que es este mismo código que está acá, es decir, solicitar un entero que sea pau igual a 1, es este que está acá, y solicitar un entero que sea igual a x, es igual a 0, que está acá. Y luego lo que vamos a hacer es utilizar un registro más extra que no está definido aquí arriba, pero de verlo aquí adentro del loop me doy cuenta de que tengo un valor final para el loop que es 128. Como las instrucciones de branch solamente comparan entre registros, ese 128 no lo puedo pasar como un valor inmediato, lo tengo que tener almacenado previamente en un registro. ¿Qué registro? En este caso el registro x3. Lo que hago en esta instrucción aquí es en x3 almacenar el valor constante 128.
Aquí pongo una etiqueta que se llama while y lo que voy a decir es que mientras que x1 sea distinto de x3, voy a ejecutar esta parte. O lo que es lo mismo, si x1 es igual a x3, voy a saltar hacia el final de la operación y me voy a evitar toda esta parte de aquí del medio. Es decir que esto se va a ejecutar tantas veces como haga falta mientras que estos dos números no sean iguales. x1 arrancó siendo 1 y x3 arrancó siendo 128. Eso significa que en una primera pasada del bucle, esta parte interna del bucle sí se va a ejecutar. Bien, si no son iguales, entro al bucle y esta instrucción que aparece acá es Shift Logical Left y lo que está haciendo es realizar un desplazamiento, en este caso del valor que hay en el registro x1, de una posición hacia la izquierda. ¿Eso qué significa? Que si en x1 tenía un valor, por ejemplo, igual a 1, al realizar un desplazamiento hacia la izquierda, ahora tengo un valor igual a 2. Equivale a multiplicar por 2. Desplazar un bit hacia la izquierda equivale a multiplicar por 2. Bien, se ejecuta esta instrucción, se almacena el resultado en x1. Recordamos que x1 es POW o la potencia a la cual quiero alcanzar. Y lo que hago ahora es incrementar en 1 x2. ¿Quién era x2? x2 era x. Lo que está haciendo este código es contar cuántas veces tengo que desplazar x1 hacia la izquierda para llegar a 128. 128 sabemos que es una potencia de 2. Por lo tanto, partiendo en 1 y desplazando ese 1 una cierta cantidad de veces hacia la izquierda, en algún momento voy a llegar a 128. Y lo que hace x2 es llevar la cuenta de cuántos desplazamientos tengo que realizar para llegar hasta 128. Termina esta instrucción y vuelvo a saltar al comienzo del while. Como dijimos que x1 en algún momento va a ser igual a 128, es decir, va a continuar desplazándose hacia la izquierda hasta que llegue a ser 128. Este while se va a ejecutar esa cierta cantidad de veces hasta que se llegue a 128. Cuando se llega a 128, x1 es igual a x3 y lo que va a hacer esta instrucción es saltar al final de la operación. Y me va a quedar almacenado en el registro x2 el valor de x, que es en definitiva a qué número tengo que elevar yo 2 para que me dé como resultado 128. Bien, eso fue para un while. Veamos ahora qué pasa para un for. Un for tiene una forma que es for, un valor de inicialización, es decir, un valor con el cual arranca el índice del for, una determinada condición que se tiene que cumplir y una operación que se va a ir ejecutando para que vaya cambiando el índice y se siga repitiendo el for. En definitiva, un for es una forma más prolija de escribir un while. Por lo tanto, si lo que quiero hacer es ejecutar un for, la forma de traducir este for a un código de alto nivel es muy similar a la de un while. Este código traducido sería este assembly que está acá, que ahí vamos a ver por parte. En primer lugar, supóngase que queremos sumar los números desde el 0 hasta el 9. Lo que voy a hacer es inicializar una variable suma o sum a la cual le voy a asignar el valor 0. Porque voy a partir desde los números desde el 0 para almacenar hasta el 9. Voy a inicializar un índice int i, que va a ser el índice del for, y voy a escribir un for que va a ser para i desde 0 mientras que i sea distinto de 10, sumo 1 a i. Y adentro de ese for lo que voy a hacer es sumar i más el valor que tenga sum en ese momento. Esto lo que me va a permitir es sumar los números del 0 hasta el 9. Cuando se cumpla la condición de que i sea igual a 10, este for no se va a ejecutar y va a salir de aquí. Bien, entonces, de la misma forma que hicimos el while, vamos a hacer el for.
Y le vamos a asignar un registro, en este caso x1. A suma le vamos a asignar otro registro, en este caso x2. Vamos a inicializar esos valores con los valores que habíamos propuesto al principio. En este caso suma con 0. También vamos a inicializar i con 0, ¿sí? Porque eso es lo que hace el principio del for. No lo hago afuera, pero lo hago aquí adentro del for. Y también, como el branch tiene que comparar sí o sí con registros, lo que voy a hacer es asignarle un registro, en este caso x3, con el valor de 10.